ustedes están seleccionando 10.000, 20.000 datos, se supone que conocen los parámetros de su población, ¿sí o no? ¿Ya? Y me supongo que ya tienen la data con la que van a trabajar. Chicos, la data que están escogiendo ustedes debe tener la misma cantidad de variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿no? Cuantitativas, números, ¿sí o no? Números, ¿ya? Cualitativas, cualidades, no sé, tipo de algo, ¿no? El género, ¿no? Masculino, femenino, grado de instrucción, facultad a la que pertenece, tipo de auto, ¿no? Cualidades, ¿no? ¿Ya? Y también debe tener números cuantitativos para que hagan todos estos análisis. Listo, chicos, entendido. Con eso me voy tranquilo. Si les digo, hagan una estimación puntual y por intervalos de tal variable, ustedes lo primero que van a hacer es seleccionar una muestra. Y para seleccionar una muestra tienen que calcular el tamaño de la muestra, ¿sí o no? Con la fórmula que hemos hecho la semana anterior. Listo. Supongo que ya tienen la muestra, ¿ya? Entonces, una vez que tengan la muestra, hacemos los estimadores. En estadística, chicos, los estimadores deben cumplir 3 características o 3 propiedades importantes. Si tu muestreo es aleatorio, si tu muestreo has elegido el tamaño de muestra adecuada, matemáticamente lo que se espera es que tu estimador sea isesgado. ¿Qué quiere decir la isesgadez? Que mi parámetro, esta es mi esperanza muestral, ¿no? La media de mi muestra. O sea, yo espero que la media de mi muestra sea igual o cercanamente a la media poblacional. Eso es lo primero que yo espero en un muestreo correctamente realizado, ¿ya? Si en un muestreo he elegido tamaño de muestra adecuada y lo he muestreado completamente aleatorio, lo primero que voy a buscar es la isesgadez. ¿Qué quiere decir? Que la media de mi muestra sea igual matemáticamente a la media de mi población. Pero se han dado cuenta, estadísticamente esto no es cierto, ¿sí o no? La media de mi muestra tiene una diferencia con mi media poblacional, ¿sí o no? Eso es lo que están viendo ahora ustedes en las elecciones, ¿sí o no? Hay 2 encuestadoras que han lanzado sus pronósticos, ¿sí o no? ¿No? Ahora, ¿qué están haciendo cuando la OMP está cerrando sus resultados? ¿No? Están calculando los verdaderos porcentajes, ¿sí o no? ¿Ya? Y esos verdaderos porcentajes coincidirán exactamente con lo que han dicho las encuestadoras. No. No va a coincidir. ¿Por qué no va a coincidir? Por esta propiedad. ¿Ya? Por esta propiedad. Siempre, chicos, si yo utilizo una muestra para definir los parámetros de una población, voy a tener un primer problema, es el tamaño de la muestra. ¿Ya? ¿Yo estoy utilizando el mismo tamaño de mi población? No, señor. De toda la población estoy eligiendo una pequeña partecita, ¿no? Que suena contradictoria, ¿no? Para 14, 12 millones de votantes. ¿Es suficiente 2.500 personas entrevistadas? Ahí viene la pregunta, ¿sí o no? ¿Es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? No sé, ¿sí o no? Esa es la primera duda, ¿no? No estoy tomando ni la mitad, ni la tercera parte de mi población. Estoy tomando una pequeña muestra. Y ahí viene la primera duda. ¿Es suficiente con ese tamaño de muestra que estoy eligiendo? Esa es la primera duda, ¿no? ¿Voy a cometer errores? Eso se mide con la isesgadez, chicos. ¿Qué es el sesgo? Es la diferencia entre tu media muestral y tu media poblacional. Es una diferencia, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a buscar? Que esta diferencia sea mínima, controlada, ¿ya? Eso es lo que queremos controlar. Que este sesgo sea mínimo, sea controlable y lo que es mejor, predecible. Yo debo predecir qué error voy a cometer, ¿no? Por eso las encuestadoras dicen, ¿no? Esta es la preferencia más o menos 2-5%, ¿no? No me está dando un número exacto, sino me está definiendo un intervalo, ¿sí o no? ¿Han visto cómo se defienden las encuestadoras, no? Dicen, yo te digo 10%.
pero mi margen de error es del 2.5%, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? No va a ser 10, puede ser entre 7.5 y 12, acá, ¿qué está haciendo? Te está dando un rango, ¿sí o no? Un rango. Ahora que ya están saliendo los resultados, me sale 9,8. Hazte la pregunta, ¿9,8 es igual a 10? No, pero está en este rango, entonces esto es una estimación aceptable, ¿no? Estadísticamente aceptable. Me ha salido en mi encuesta, no sé, 6. ¿Ya? Me salió 6. Y yo he estimado con este rango. La pregunta, ¿6 está en este rango? No. Acá sí hay un error estadístico. ¿Ya? Pero, como hacen los TikTokers, ¿no? Los TikTokers, ¿qué hacen? Comparan esto con la media. ¿Van a ser iguales? Nunca, ¿no? Si yo comparo cosas puntuales, aquí hay mayor probabilidad de equivocarme. Es más, 100% que me voy a equivocar, ¿no? Por el tema de la bisestrategia. Siempre va a haber un sesgo, chicos. Siempre va a haber una diferencia entre mi media muestral y la media poblacional. Esto es lo primero que tienen que entender ustedes cuando hagan estimación. Siempre va a haber un sesgo. Siempre va a haber una diferencia si trabajo con estimaciones puntuales. Pero si trabajo con rangos, ahí sí voy a tener gran probabilidad de no equivocarme, ¿no? Muy buena probabilidad de no equivocarme, ¿ya? Eso es el sesgo, chicos. Diferencia entre la media o el estimador poblacional, perdón, el parámetro poblacional versus el estimador muestral. Este E es la esperanza o la media muestral. Teta es el parámetro poblacional, ¿ya? En teoría, tamaño correcto, elección de la muestra correctamente aleatoria, la matemática nos dice que estos dos deben ser iguales, ¿ya? Pero la práctica nos dice que no. Va a haber una diferencia. A esa diferencia le vamos a llamar sesgo. La otra propiedad de un estimador, la eficiencia. Esto tiene que ver con el concepto que hemos estudiado la semana pasada. ¿Se recuerdan que la semana pasada estudiamos la desviación estándar? ¿Sí o no? ¿Qué dijimos de la desviación estándar de esta curva negra versus la desviación estándar de la curva azul? ¿Qué hemos dicho? ¿En qué caso es mayor la desviación estándar? En la curva negra, ¿sí o no? Cuando la curva es más plana, mayor desviación estándar, ¿sí o no? Cuando la curva es más puntiaguda, más paradita, la desviación estándar es menor. ¿Dónde tengo la mayor probabilidad de equivocarme? En la curva plana, ¿sí o no? Si elijo acá mi rango será esto, ¿sí o no? Si elijo mi rango de aproximación o mi intervalo de estimación a la curva azul, será acá, más pequeño, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Cuando la desviación estándar es menor, aquí voy a ser más eficiente al calcular una estimación. En cambio, si mi desviación estándar es grande, mi curva es muy aplanada, aquí mi estimación va a ser menos eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor rango, ¿sí o no? De eso habla esto, chicos, la propiedad de la eficiencia. Está muy relacionada con el concepto de desviación estándar. ¿Ya? Cuando mi media muestral tiene una desviación estándar pequeñita, voy a ser más eficiente. Si mi desviación estándar de mi muestra es muy grande, mi eficiencia va a caer. ¿Y qué es la consistencia? Tiene que ver con los dos conceptos anteriores. Si en una estimación mi sesgo es mínimo, entonces va a ser eficiente y viceversa. Si mi estimador es eficiente, entonces el sesgo va a ser mínimo. O sea, habla de que estas dos propiedades están muy relacionadas.
Si se cumple esto, si se cumple el sesgo pequeño, se va a cumplir porque la eficiencia es mayor. Al revés, si la eficiencia es muy buena, la eficiencia es mayor, es porque el sesgo es muy pequeño. Eso me mide la consistencia. La consistencia me dice que los dos tienen que cumplirse, ¿no? Que los dos tienen que cumplirse. Entre el sesgo, ¿ya? Un estimador puntual es consistente. Si el sesgo es pequeño, entonces la eficiencia también va a ser más pequeña. Hay una relación directa entre los dos. Eso nos habla la consistencia. ¿Ya? ¿Cuándo algo no sería consistente? Imagínense que estoy acá, mi muestra me da una desviación estándar pequeñita, ¿ya? Entonces la media de este teta es mi estimador, ¿sí o no? Imagínense que la media de mi media de la población esté por acá. Y acá sí hay una contradicción, ¿sí o no? Acá me dice que mi estimador debe ser eficiente porque la desviación estándar es pequeña, ¿sí o no? Pero si tu media te sale por acá, lejos del centro de tu desviación estándar, ahí hay una inconsistencia, ¿sí o no? Oye, está bien, me dice que es eficiente, pero el sesgo es muy grande. ¿Ya? Si hay esa contradicción, hay un error de muestreo, ¿no? No debe haber. Si hay un buen muestreo, mi estimador, mi sesgo debe estar muy cerca al parámetro poblacional, ¿no? Y ese estimador tiene que estar dentro de una curva eficiente, ¿no? Eso me dice la eficiencia, ¿ya? Deben funcionar los dos a la vez. Listo, chicos. Estimación por intervalos. Ahora sí, el concepto matemático para estimar por intervalos. Para estimar por intervalos tengo tengo dos análisis principales que voy a hacer, ¿no? Y eso lo hemos visto. Puedo hacer análisis de medias y análisis de proporciones, ¿sí? Son los principales análisis estadísticos que vamos a hacer. Análisis de medias cuando trabajo con números cuantitativos, ¿sí o no? Variable cuantitativa. Análisis de proporciones cuando trabajan con cualidades, ¿no? Por ejemplo, género, masculino, femenino, son cualidades, ¿sí o no? Otra cualidad entre ustedes. Ustedes son estudiantes de ingeniería, ¿no? Puede ser la carrera que la que están estudiando, ¿sí o no? Si estudio a todos los estudiantes de ingeniería de sistemas, eso es una proporción del total de estudiantes de acá, ¿sí o no? ¿No? Digo, los estudiantes de ingeniería civil también es una proporción, ¿sí o no? Si estoy en ese análisis, estoy en un análisis cualitativo, ¿ya? ¿Qué es la estimación por intervalos, chicos? Cuando ustedes tienen una muestra, ustedes tienen que dar un intervalo donde esté contemplado el 95% de la población. Es lo que les decía acá, ¿no? Si les pongo un rango de edades, ¿cuándo mi estimador va a ser correcto? Cuando en este rango esté contemplado el 95% de la población. Eso es eficiente, chicos, ¿ya? ¿Va a haber una estimación al 100%, señores? ¿Les escucho, sí o no? No, porque va a ser imposible. Porque ¿qué nos dice la distribución normal estándar? El dominio de la función son todos los reales, ¿sí o no? O sea, el dominio de la función es infinito. Voy a conocer el comportamiento de toditita la población. En la matemática nos dice no, ¿ya? Pero sí podemos adecuar un intervalo de confianza característico, ¿sí o no? Si me alejo dos desviaciones estándar a la derecha, dos desviaciones estándar a la izquierda, ¿qué me dice la teoría? Me aseguro de contener al 95% de la población. Porque es imposible contener al 100%, ¿sí o no? Es imposible. Pero ¿qué nos dice la campanita de Gauss? Hoy, con dos desviaciones a la derecha, dos desviaciones a la izquierda, puedo encerrar en un intervalo al 95% de la población. Eso se llama intervalo de confianza aceptable.
¿Puedo agarrar al 100% de la población? Imposible. ¿Ya? Imposible. Imposible. Cuanto más nivel de confianza tenga, mi intervalo va a ser más grande, ¿sí o no? Si quiero al 99%, mi intervalo más grande, ¿no? Al 99.9% más grande. Y ahí carece ya de eficiencia el intervalo. Nosotros queremos un intervalo correcto que atrape al 95% de la población, ¿no? Eso también hay que entenderlo claro. Entonces, voy a tener una varianza, una desviación a la derecha y una desviación a la izquierda. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a hacer estimación por intervalos de la media poblacional. Variable cuantitativa. Hay dos casos, señores. Hay dos casos. Primer caso, y aquí se van a jalar en su examen, se los aseguro. ¿Eh? No, No, se los aseguro porque no, su cerebro no está en la teoría, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el 50% está viendo sus pantallas, o está tecleando cualquier cosa, menos atendiendo, ¿no? Y cuando necesiten lo que hemos hablado acá, no lo van a hacer, ¿no? Eso es como que cuando les resuelvo el examen, la pregunta del examen una semana anterior, ¿no? Como están en otra cosa ustedes, no les interesa. Y cuando les viene el examen, ahí es donde, ¿no? Les va a fallar. Pero como soy bueno, atentos a mí. ¿Ya? Para hacer una estimación por intervalos, hay dos escenarios. Y aquí la inteligencia artificial vuelve a equivocarse casi siempre, ¿no? Casi siempre. ¿Ya? Entonces, acá atentos. ¿Cuáles son esos dos escenarios? La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse es: ¿conozco la desviación estándar poblacional? ¿Conoces la desviación estándar poblacional? Ya saben, esto es un parámetro, ¿sí o no? La desviación estándar de la población es un parámetro, ¿sí o no? Te haces esa pregunta, ¿lo conoces? Si es que lo conoces, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ya? ¿Y qué valores hay en esta fórmula? Dominen esto para que le corrijan a la inteligencia artificial. ¿Ya? Primero, necesito la media, porque a partir de la media yo voy a hacer mi intervalo, ¿sí o no? Segundo, necesito este Z alfa medios. ¿Qué es este Z, chicos? ¿Ya? Este Z es el estimador del 95% de la población central en una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Entendido? Acá nomás ya el 90% de sus cerebros colapsó, ¿no? sí. ¿Qué es una distribución de probabilidad normal estándar? Es esta campanita de Gauss. ¿Ya? Y cuando va al 95%, se dan cuenta que dentro de la campanita de Gauss estoy sombreando el 95%. ¿Ya? Y esto es una función, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué valores extremos encierran el 95%? Aquí hay un valor, acá es un Z negativo, ¿sí o no? Porque en teoría, en la distribución normal estándar, la media es 0, ¿sí o no? A la derecha, ¿qué valor en X encierra este 95% de los datos? Esto sería menos 1,96 y al otro lado 1,96 positivo. Son estos valores. Estos valores en el X que encierran a un 95% de la población, teniendo en cuenta que esta curva es una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Qué es una distribución de probabilidad normal estándar? La media aritmética es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Ven? Con eso ya murieron, ¿ven? Listo. Eso es. Si mi desviación estándar poblacional es conocida, voy a hacer mi estimación por intervalo de la siguiente manera. La media, más menos, el valor de Z, que encierra el 95% de una distribución de probabilidad normal estándar. Este ρ acá es la desviación estándar poblacional. Entre raíz cuadrada del número de datos de la muestra. ¿Está bien?
¿Y cómo calculo esta muestra? Con esta fórmula, ¿ve? Esta es la fórmula que hemos visto en el PPT-2, ¿sí o no? Esta fórmula es para calcular el tamaño de una muestra variable cuantitativa. Población finita o infinita. Acá le he puesto un ejemplo. En este caso es de población infinita, ¿sí o no? Si tuviera población finita, ¿qué tiene que aparecer en esta fórmula? N mayúscula, que es el número de la población. Como en esta fórmula no está el N mayúscula, yo sé que se trata de una población infinita. ¿Eh? Ya esto tienen que saber. Miren, hay dos parámetros bonitos. ¿Eh? La fórmula para calcular el tamaño adecuado de la muestra es este N. ¿Ya? Listo. En este caso voy a usar la desviación estándar con, ¿ya? La desviación estándar poblacional conocida. Este caso es raro, ¿no? Porque rara vez conocemos la desviación estándar de la población. En el caso de ustedes que están trabajando data, se supone que los datos que ustedes tienen es de toda la población, ¿sí? En ese caso, como ustedes tienen la data, para ustedes la desviación estándar va a ser conocida, ¿no? Pero si les doy datos de un muestreo, ¿van a conocer la desviación estándar de la población? No creo, ¿sí o no? Entonces, si no conozco la desviación estándar de la población, voy a usar esta fórmula. ¿Ya? Ustedes dirán, es la misma. A ver. El X es la media de la muestra, ¿está bien? Más o menos. Ahora, ¿qué es este T? Este T, ¿ya? Es el valor que encierra al 95% de los datos centrales en una distribución T de students con N-1 grados de libertad. Con eso ya murieron, ¿no? ¿Sí o no? Con eso ya murieron, ¿eh? Cuando trabajo con muestras, la distribución de probabilidad más utilizada es la distribución de probabilidad T de students, ¿no? T de students, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen muestra, la distribución de probabilidad recomendada es la T de students. Cuando ustedes estudien poblaciones, la distribución de probabilidad recomendada es la distribución normal estándar. ¿Y qué característica tiene la T de students? Tiene grados de libertad. Y generalmente, ¿qué son los grados de libertad? Es el tamaño de la muestra menos 1. Tamaño de la muestra menos 1. ¿Ya? Acá nomás ya murió la mitad del salón, ¿ves? ¿Entendido, chicos? ¿Cuándo vamos a utilizar la distribución de probabilidad T de students? Cuando no se conoce la desviación estándar poblacional. Y esto es la mayoría de los casos. ¿Ya? En ese caso, solo tengo datos de la muestra, ¿sí o no? No tengo datos de mi población. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos esta fórmula. ¿Es igualita a la otra? No, similar. Necesito este T. Es este T, estos dos límites que me encierran al 95% central de la población en una distribución T de students, ¿ya? Con N-1 grados de libertad. ¿Y qué es este S? Esto es la desviación estándar muestral, ¿ya? Este S es la desviación estándar muestral. ¿Qué van a hacer en el examen para pedirle a la IA? Acá me gusta la inteligencia artificial porque acá falla, ¿no? Y si hay falla, es un caldo para jalarlos a ustedes, ¿no? Y como ustedes no leen su teoría, ahí van a tener problemas, ¿no? Ya. Cuando yo les pida estimación por intervalos de una variable cuantitativa, lo primero tienen que hacer lo que dijo su compañera, elegir una muestra, ¿no? Una muestra, ¿ya? Para elegir una muestra, primero el tamaño, ¿sí o no? ¿Ya? Y el Python hace la selección aleatoria. Segundo, si hacen esta pregunta, miran su ejercicio y se hacen una pregunta. ¿Conozco la desviación estándar poblacional?
poblacional. Esa es la pregunta gatilladora. Si conoces la desviación estándar poblacional, utilizamos esta fórmula, donde el Z es, ¿no?, el valor que encierra al 95% de los datos de una distribución normal estándar. Ingeniero, ¿y cómo es el caso que sí es conocido y cómo es el caso que es desconocido? Tienes que analizar el dato que yo te doy. Ah, ¿Ya? Si yo en el ejercicio te digo, se ha tomado una muestra de 30 elementos y los resultados se presentan en la siguiente tabla, y te pido, hazme una estimación por intervalos para el 95% de nivel de confianza. ahí es conocida. Y solo te estoy dando la muestrita. ¿Conoces ya. la desviación estándar No. poblacional? No. Si te estoy dando solo la muestrita. No, ¿No, sí o no? Entonces, ¿qué fórmula vas a usar? el desconocido. Esta de acá, ¿sí o no? ¿Qué fórmula voy a usar? Esta de acá. ¿Qué contempla esta fórmula? La media es la media de mi muestra. Agarro los 30 datos de mi muestra, le tomo su media aritmética. Es este X. Más menos, ¿qué es este T? El valor que encierra el 95% de los datos de una distribución T de students con n-1 grados de libertad. No se preocupen, esto lo va a hacer la IA. Ustedes dirán, oye, ¿cuál es este T? No, lo va a hacer la IA. ¿Qué es lo que tú tienes que controlar? La fórmula nada más. ¿Ya? No te digas, aunque ya les puedo tomar un examen a lápiz y papel, ¿no? Ahí sí tendría que conocerse, ¿no? Pero no, ya usted está con la IA, ya no puedo ya retroceder. Entonces, pero si están con la IA, saben qué es lo que van a controlarse o no. Este T, voy a ir a mi fórmula de Python y donde aplique esta fórmula, voy a asegurarme si es una distribución T de students con n-1 grados de libertad. ¿Cuál es la chamba de ustedes? Diferenciar en el Python cuándo se utiliza esta fórmula y cuándo se utiliza esta otra. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo diferencio? ¿Ya? Listo, chicos. ¿Entendidos, no? Ya. Cuando les pida variable cuantitativa y les pida una estimación por intervalos, ¿cuál es la primera pregunta que se van a hacer ustedes? ¿Me está dando la varianza poblacional? ¿Ya? Otra cosa yo te doy. Miren, se adjunta los 30 datos de un muestreo de tal estudio, ¿sí o no? Sabiendo que la desviación estándar poblacional es tanto, calcular el intervalo de confianza para el 95%, ¿no? Como en el dato yo les estoy dando la desviación estándar poblacional, ¿qué fórmula van a usar? Esta. Ustedes no, el Python, ¿no? Al Python le van a decir que utilice esta fórmula, ¿no? Nada. O sea, en el Python ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes para saber, ¿está utilizando esta o está utilizando aquella? ¿Ya? Listo. Chicos, estimación por intervalos de una proporción poblacional. Ya hemos dicho, proporción variables cuantitativas. Quiero estimar el porcentaje de varones en este salón. ¿Ya? Quiero estimar el porcentaje de damas de este salón. Quiero estimar el porcentaje de estudiantes de la facultad de, no sé, ingeniería civil, ¿no? Quiero estudiar el porcentaje de estudiantes de la facultad de sistemas. ¿Dónde estoy? Estoy en este tipo de análisis, ¿no? Estimación por intervalos de la proporción poblacional. Aquí el intervalo es sencillo, chicos. Solo van a utilizar la distribución normal estándar. Este Z es el valor que encierra al 95% de los datos de una distribución normal estándar. ¿Ya? ¿Qué es esta raíz cuadrada? Esto es esta formulita. ¿Qué es este P, chicos? Es la proporción, ¿ya? Es la proporción que me da mi muestra. Por ejemplo, yo tomo una muestra de 40 alumnos, que son todos ustedes, y quiero estimar el intervalo de confianza para la proporción de estudiantes femeninas en la carrera de ingeniería, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a calcular este P? Si ustedes son mi muestra, simplemente calculo la proporción, ¿sí o no? Calculo la proporción de las chicas versus el total.
Este dato me sale de mi muestra, ¿sí o no? Imagínense, acá el porcentaje de las chicas es 20%, ¿no? 1 menos P es el complemento. Si acá es 20, esto sería el 80%. Entre N, ¿qué es el N? El tamaño de la muestra. Y eso viene de la fórmula que hemos estudiado en la semana 2, ¿no? Esta fórmula es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. ¿Población finita o infinita? ¿Infinita, sí o no? ¿Acá hay un N? No. Si no hay un N, es la fórmula de la población infinita. Si hay un N, sería la población finita. ¿Ya? Nada más. Esto es lo más... Si les pido intervalo de confianza para la proporción poblacional, se alegran, ¿no? Ya, es esta formulita. Acá no hay que escoger, ¿ves? No hay nada que escoger, ¿ves? Pero en cuantitativo, acá van a fallar, se los aseguro. Cualitativo. Lo otro, chicos, Timo. Un ejemplo de dividiera la desviación. Lo vamos a hacer ahora. Pues lo vamos a hacer. Ahorita les estoy dando la teoría. En la práctica, vamos a hacer ahorita. La práctica para que no falle, ¿no? Lo vamos a hacer. Chicos, ¿por qué hago estimación por intervalos? Miren, imagínense que acá está mi media poblacional. ¿Ya? Miren, si yo estimo puntualmente, esta es mi media puntual de esta muestra. Acá tengo 3 muestras, diferentes, para estudiar a esta población. Chicos, esta es la media de mi primera muestra, sesgado con respecto a la media poblacional, ¿sí o no? Esto es mi media de la segunda muestra, sesgado contra la media poblacional, ¿sí o no? Esta es mi media de la tercera muestra, sesgado, ¿sí o no? ¿Cómo obtengo mayor probabilidad de contener a esta media poblacional? Si hago un rango, ¿sí o no? Miren, aquí he hecho un intervalo para mi primera muestra. Dentro de este intervalo queda la media poblacional. Acá sí lo capturo, sí o sí, ¿sí o no? ¿Ya? Miren, acá me he equivocado en calcular la media poblacional. Está sesgado. Le doy un intervalo de confianza, una estimación por intervalos. Este intervalo contiene mi media poblacional. ¿Sí, sí o no? O sea, si hago un intervalo, tengo mayor probabilidad de capturar a la media poblacional. Aquí, chicos, estoy capturando a la media poblacional en este intervalo. No, sí. ¿Puede darse el caso? Sí, puede darse. ¿Puedo elegir mi tamaño de muestra adecuado? Sí. ¿Puedo elegir la muestra aleatoria? Sí. ¿Y me puedo equivocar? Sí, te puedes equivocar. ¿Ya? Te puedes equivocar, chicos. Eso puede existir. Pero ¿qué es lo que me dice la teoría? ¿Cómo me dice el 95%? ¿Qué significa ese 95%? ¿Qué quiere decir? Que en el 95% de los casos voy a asegurar que la media quede dentro de mi intervalo de estimación. Solo va a haber un 5% de los casos en donde la media no caiga dentro de mi intervalo. Y uno de esos 5% de los casos puede ser esto, donde no cae. Y ustedes en estadística deben estar preparados para aceptar si la predicción es buena o también si es que se han equivocado. Si me he equivocado, esa equivocación debe estar dentro del margen de error aceptable. ¿Ya? Es lo que estábamos viendo acá, ¿no? ¿Está bien que Datum se haya equivocado, por ejemplo, en las elecciones? Sí, está bien que se haya equivocado. ¿Ya? Es una muestra. No le puedo asegurar que me dé el valor exacto, ¿no? Por eso lo voy a sepultar a Datum. Ustedes ya lo quieren quemar a Datum, ¿no? Lo voy a Ipsos. No, Datum es el que se ha equivocado. Ipsos sí es que creo que está por ahí, ¿no? Está acertando, ¿no? ¿Por qué hay que votar? Pero lo vas a lapidar a Datum porque se ha equivocado. No, pues chicos, puede estar acá, ¿no? Puede estar acá, ¿no? O sea que se equivoque, existe esa posibilidad. Lamentablemente le ha tocado a él la lotería, ¿sí o no?
pero en un 95% de posibilidades no debe equivocarse. ¿Se Se puede haber equivocado? Sí. Hay que ver si esa equivocación está dentro del margen de error aceptable, ¿no? Si está dentro del margen de error, muy bien. ¿No? Son décimas, pues, chicos, más o menos. Estadísticamente puede estar ahí. ¿Quién pasa, ¿Ya? profe, el chancho? Pues no la piden, no hagan problemas, esperen nomás que la OMPE siga contando voto a voto, ¿no? Ya va JP, una semana y no terminan esas cunas, ¿no? JP o chanchito. Eso es por ustedes, pues, chicos. ¿Quiénes son los profesionales que se alimentan de la OMPE? Ustedes, que no pasan estadística, no pasan matemáticas, quieren aprobar sin estudiar, quieren regalar a la nota. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes van a trabajar en las instituciones del Estado. ¿Qué ha hecho la OMPE? Ha contratado al profesional que está ahora, pero ustedes, ¿no? Los millennials, ¿no? Entonces, ustedes se los ha contratado y ¿qué? Miren pues, cómo pasan estadística, mira cómo pasan matemática, ¿no? Cómo pasan cálculo. ¿Y dónde está el resultado de esos? Que no pueden hacer una elección en una semana, ¿no? Cuando llevamos una semana y no pueden terminar de contar, ¿eh? Eficiencia del Estado, ¿eh? O sea, de ustedes, pues, chicos, ¿eh? ¿Por qué se les caen los puentes a ustedes? No, Todos los años, chicos, todos los años, los ingenieros, ustedes matan más que los secuestradores. Todos los años. ¿Verdad? Este año, ¿cuántos accidentes, cuántos puentes se han tumbado ustedes? Se han tumbado, como 3 puentes. Un puente se han tumbado con todo el bus. ¿Ya? Un puente, está pasando el bus y el puente cayó. Esa es la obra de ustedes. ¿Por qué? Porque no quieren hacer matemáticas, porque la física no sirve, porque hay tiktokers que tiran los libros y dicen esto lo que he aprendido no me sirve de nada en su carrera profesional. No le sirve de nada, por eso se le caen los puentes, ¿no? Ahí está, pues, chicos, ese es los errores de la ingeniería son los errores que ustedes van a cometer en el futuro. Por eso prepárense, que no pasen esas vergüenzas, ¿no? Seguro los voy a encontrar porque ustedes han contratado a esa empresa que no llegó, se robó el padrón, ¿no? El electoral, ¿no? Seguro ahí los voy a encontrar, ¿no? Lejos de encontrarlos en investigaciones, ¿no? Que han hecho cosas, ¿no? Majestuosas, ¿no? Listo, chicos. Entonces, entendido. ¿Nos podemos equivocar con la estimación por intervalos? Sí. Hay 5% de probabilidad de equivocarnos. Pero si he hecho mi correcta estimación, hay un 95% de probabilidad de poder acertar o que mi intervalo contenga a la media poblacional. Ustedes tienen que saber elegir entre los dos, chicos, ¿no? Listo, ahora sí, vamos a la práctica. Listo, señores, quiero ver. ¿Tienen su data? Ahí está, ¿no? A ver, voy a pedir, ¿cómo se llama? Miren, mi data le ha puesto data inicial, ¿ve? No se ve. ¿No se ve? JP o chanchito, ¿por qué votamos? Ahora sí. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué? Listo, chicos. Que mi data se llama data inicial, le ha puesto mía. Le voy a poner control C y le voy a pedir el info, ¿ya? Control V, data inicial punto info. Con esto, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que me dé información de la data, ¿no? Información básica de la data. Con la semana pasada, ¿no? Sí, como la semana pasada. Y ejecuto eso, ¿no? Shift Enter, ya, ejecuten eso, nada más. Le estoy pidiendo solo el info de mi data, ¿ya? Ya, eso también lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ya, listo, chicos. A ver, quiero hacer estimaciones puntuales y por intervalos de esta variable. Data info, dice. A ver, chicos, pregunta del examen, ¿ah? Les doy la data, ¿ya? Les doy la data y les voy a decir, hazme la estimación por intervalos de la variable final score. ¿Qué van a hacer ustedes?
al 95% de confianza, ¿no? ¿Ya? ¿Qué les estoy pidiendo? La estimación por intervalos de esta variable, de la columna 23, final score. Denme la estimación o el intervalo de estimación, ¿ya? El intervalo de estimación al 95% de nivel de confianza de la variable final score. Nada más, pregunta de examen. Ahora sí, y los dejo ustedes, tengan su IA, todo ya, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos vamos a hacer? Muy bien, muestra, ¿no? No, pero ya. Me dicen, estimación por intervalos, estimación puntual, ¿se hace a toditito a los 8000 datos? No, a una muestra, ¿sí o no? Necesito una muestra, ¿sí o no? Entonces ustedes van en su planificación y dicen, necesito una muestra. Para elegir una muestra, ¿qué necesito, chicos? Lo primero, ¿qué dice? Muy bien, ¿qué variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? A ver, ¿qué variables, chicos? Cuantitativa, ¿no? ¿Por qué es cuantitativa? Tipo de dato, float, 64, ¿no? Es coma flotante, ¿no? De 64 bits. Es cuantitativa. Muy bien. Tipo de población. Finita. Acá tenemos dos, ¿sí o no? Población infinita y población finita, ¿no? ¿Cuándo es infinita? ¿Cuándo es infinita? ¿Cómo? Cuando no sabes. ¿Cuándo es infinita? Hay un caso nomás de población infinita. ¿Cuál es? ¿Cómo? Muy bien. La población infinita viene de una fábrica, de una cadena de producción, ¿no? De una fábrica. Ahí constantemente se está produciendo cualquier material, ¿sí o no? Pueden ser autos, fierros, alambres, papitas, ¿no? Lapiceros, laptops. Todas esas fábricas se les considera población infinita. El resto le vamos a llamar población finita. En nuestro caso es población finita, ¿sí o no? Ya. Chicos, variable cuantitativa, población finita. ¿Cuál era el tamaño de muestra? Lo hemos hecho la semana pasada, ya no lo vamos a volver a hacer. ¿Cuánto nos salió? 169, ¿sí o no? 179, hemos quedado en 180, ¿no? ¿Sí o no? La semana pasada hemos hecho, mi variable es cuantitativa. Población finita, le hemos calculado, hemos hecho el análisis, todo, y nos salió 180. Ya no necesito más, ¿sí o no? No necesito volver a calcular, ¿ya? Ya tengo 180. ¿Qué le voy a decir entonces a la inteligencia artificial? Ya tengo mi muestra 180, ¿sí o no? A esta muestra, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir la media y la desviación estándar, ¿sí o no? Con esto tengo las estimaciones puntuales, ¿no? ¿Ya? Las estimaciones puntuales. Listo, partimos de ahí, chicos, ¿eh? Entonces vamos a poner ahí, estimación puntual. De la variable final score, ¿no? Ya, chicos, si quiero hacer una estimación puntual, primero necesito el tamaño de la muestra, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 180. Después, seleccionar aleatoriamente 180 datos, ¿sí o no? Y a esos 180 datos, calcularle la media y la desviación estándar, ¿no? Listo, vamos. Lapicito. Listo. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro clon. ¿Qué es lo primero que le voy a pedir a la IA? De la columna final score, ¿qué le voy a pedir? Seleccióname una muestra de 180 elementos, ¿sí o no? Y a esa muestra calcúlame la desviación estándar, la media y la desviación estándar, ¿sí o no? Esos dos valores van a ser estimadores puntuales, ¿sí o no? ¿Ya? Pues vamos. ¿Ya?
de la columna final score selecciona 100, selecciona una muestra al azar de 180 elementos y calcula la media y desviación estándar muestral. Listo, chicos. Si solo le pido media y desviación estándar, se trata de una estimación puntual, ¿sí o no? Eso nos dice la teoría, ¿no? A ver, enter. Aceptar y ejecutar. Ya tengo. Mi media muestral es de 56.30, ¿sí o no? Mi desviación estándar 13.76. Ahí no debemos haber fallado nadie, ¿no? Porque, ¿por qué, chicos? Porque en el random state todos estamos empezando con 42, ¿sí o no? ¿No? Todos estamos empezando con 42. En teoría nos debe seleccionar la misma muestra, ¿no? Porque ya les expliqué la semana pasada, el Python no puede seleccionar números aleatorios verdaderos, ¿sí o no? Lo que hace, genera números pseudo aleatorios, le dicen. Se parecen al aleatorio, pero no son aleatorios. ¿Por qué? Porque el Python, para generar esos números, necesitan fabricar una función matemática compleja. Y siempre va a partir de un número, porque si no, no habría qué dato alimentar a su función. Y ese número de inicio es este random state. Para generar estos números aleatorios, el algoritmo ha tenido que elegir como número de partida el 42. Como es una fórmula matemática, por eso todos tenemos la misma muestra, ¿no? Si cambiamos el random state, ahí sí nuestras muestras van a variar, ¿no? Listo, chicos. Estos dos resultados son estimadores puntuales, ¿ya? Ahora vamos a hacer una estimación por intervalos de esta misma variable. Listo, chicos, estimación por intervalo. Estimación por intervalo, caso 1. Así como está, chicos, quiero hacer una estimación por intervalo. Así como está, ya. La pregunta, imagínense, en el examen les digo, hagan una estimación por intervalo, ya, de la variable final score. ¿Qué fórmula utilizarían? Estamos ahí. Así como está, ¿eh? ¿Qué han hecho ustedes? Han seleccionado una muestra, ¿sí o no? A esa muestra le han tomado la media y la desviación estándar, ¿sí o no? Ahora te pido una estimación por intervalos de esta media. ¿Cómo haríamos eso, chicos? ¿Qué es lo primero que ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a su PPT, ¿sí o no? Háganse la pregunta. ¿Conocen la desviación estándar poblacional? No. Así como está, ¿lo conocemos? No. ¿Lo conocen? No. No, pero no. ¿Qué es lo único que tú conoces?
es la muestrita que le has tomado, ¿sí o no? Ahorita, lo único que yo le conozco, ¿cuál es? Estos 180 elementos que le he tomado, ¿sí o no? Y a esos 180 elementos tengo su media muestral y tengo su desviación estándar muestral, ¿no? Así como está, solo conozco los datos de mi muestra, ¿sí o no? Ya. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Ahora sí conozco, ahora sí conozco. La primera. Esta, No, eso no. esta o la otra. Esta, ¿sí o no? Porque esa fórmula que me dice está abajo, ¿no? Caso, desviación estándar poblacional desconocido. No conozco. En este caso, así como está, no conozco, ¿sí o no? Ya, entonces para pedirle la estimación por intervalos, ¿qué es lo que le voy a revisar al Python? Que me utilice esta fórmula, ¿sí o no? ¿Ya? Tengo que... No lo voy a hacer yo, ya, no olvídense. Ingeniero, Lo va a una hacer la consulta. inteligencia artificial. Lo único que tengo que hacer yo, que es que me utilice bien esta fórmula, ¿no? Asegurarme que me está utilizando esa fórmula. Ingeniero, una Dime. consulta. ¿Sí o no? Nos dio la media muestral del Python, ¿sí o no? Sí. Y, o sea, eso no se considera. Tiene que en el ejercicio darte la media, ¿o cómo? No, yo te voy a dar una data y te voy a decir, haz una estimación puntual, ¿no? Y entonces, ¿cómo discrimino si cuál es el otro o el otro? O sea, no entiendo eso. Estoy volando. Nuevamente, chicos. Si quiero una estimación puntual, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar una muestra, ¿sí o no? Ya es lo que le he pedido ahorita al Python, ¿sí o no? Ya sé el tamaño de la muestra, eso lo hemos calculado la semana pasada, ¿sí o no? Sí. ¿He cambiado de data? No, ¿no? No. Es la misma data. Ujú. Entonces vale lo que hemos calculado la semana pasada. Variable cuantitativa, población finita, ¿cuánto era nuestro tamaño de muestra? 180. ¿Qué he hecho? Al Python le he dicho, elígeme al azar 180 datos, ¿sí o no? A esos 180 datos, calcúlame la media y la desviación estándar, ¿sí o no? Claro. Esos datos son datos de la muestra, ¿sí o no, chicos? Sí. Y acá dice datos de la muestra. Ahí, Ya, ahí. pero ya tengo los datos de la muestra. Ya, Ahí entonces, están, pero lo que hemos calculado. esa varianza es pues, De de la la población. muestra. Estos datos son de la muestra. Ya entendí. Por eso nos hacemos la pregunta. Conozco, así como está, conozco la desviación estándar de la población. No. No. Solo conozco la desviación estándar de la muestra. Ahí, ahora ¿Qué sí. fórmula tiene que utilizar mi Python? Esta de acá. Ah, ya entendí. Si ¿Ya? me preguntaba, me quedaba. 95% de los datos de una distribución de probabilidad TD Students con n-1 grados de libertad. Entonces vamos, chicos. Le voy a pedir eso, generar código. ¿Ya? Calcúlame una estimación por intervalos, ¿ya? ¿Ya? De la muestra, de la muestra nada más. Calcúlame una estimación por intervalos de la muestra, coma, para un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Del 95%, coma, y por si acaso, recálcale, ¿no? Asegúrate, ¿ya? ¿Qué caso estamos? Desviación estándar, ¿conocida o desconocida? Desconocido. Con desviación estándar poblacional desconocida. Listo. Por si acaso, no es que dude de la IA, pero por si acaso, de la columna, por si acaso, final score, ¿no? Listo, chicos, enter. A ver, ¿qué hará el Python? Pues? Ya, me calculó. Listo, aceptar y ejecutar.
Listo, chicos, ya me lo hizo. Ahora sí, nos metemos un poquito al código. Hemos interpretado la fórmula, ¿sí o no? Desviación estándar poblacional desconocida. ¿Qué tipo de distribución me utiliza? T de students con n-1 grados de libertad, ¿sí o no? El número de datos, ¿cuánto es? 180, ¿sí o no? ¿No? Acá está, ¿ve? N me dice la longitud de esto, de los ejemplos del final score, ¿no? Seguro en el cálculo anterior me ha calculado los números aleatorios, los 180 datos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué dice acá? Grados de libertad. ¿Está bien, sí o no? Porque mi distribución es T de student con n-1 grados de libertad, ¿sí o no? Ahora, mira, para hallar el T crítico. ¿Qué es el T crítico? Es esto, chicos. Entiendan un poquito qué es lo que hace el Python. Al tab. ¿Qué es el T crítico? El T crítico es esto, señores. Este valor es el T crítico. Y les dije, este T crítico, ¿qué es? Es el valor que me encierra al 95% de los datos de una distribución de students. ¿Sí o no? Ya, a ver, vamos a ver en la fórmula. Vamos al Python. A ver, verifiquen. T crítico, ¿sí o no? ¿Qué nos dice? st.t. Esto es una distribución de probabilidad de students, ¿ven? ¿Con cuántos grados? ¿Ya? ¿Con qué porcentaje del confidence level es el porcentaje de confianza o el nivel de confianza, ¿no? ¿Cuánto es esto? 95%, ¿eh? Entonces, está tomando eso, ¿sí o no? DF, ¿qué es? Acá está, grados de libertad, ¿eh? Entonces, está tomando la distribución de students con n-1 grados de libertad. Está con la fórmula correcta. En mi caso, en el caso de ustedes, en el caso de ustedes también está bien, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora sí, con todo eso, chicos, ¿cuánto les da el intervalo de confianza? $54.27 hasta 58.32. ¿Ve? 54.27 hasta 58. Ahora, ¿cómo pruebo que este intervalo tiene a mi media poblacional? ¿Puedo calcular la media poblacional y la desviación estándar poblacional? Claro. ¿Lo puedo calcular? Sí, ¿no? Le digo al Python, agarra a los 8.000 datos y calcúlale la media y la desviación estándar, ¿sí o no? Puedo conocer y voy a ver si esa media poblacional cae en el intervalo, ¿ya? Lo vamos a probar. Listo, chicos, una filita más texto. Le vamos a decir que nos calcule parámetros, ¿ya? Parámetros de la población y entre comillas final. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la inteligencia artificial? La tecita mágica. Calcúlame los parámetros poblacionales, los parámetros, coma, media y desviación estándar de la columna final score, ¿no? Final score, ¿ya? Listo. Y por si acaso, siempre es bueno para que te des, para que te calcule correctamente. Por si acaso, coma, considera los 8.000 datos. Con eso no creo que se equivoque el Python, ¿no?
La semana anterior he sido un poco vago, ¿no? Le hemos dicho no un prompt tan específico para ver que se equivoque, ¿sí o no? Si ustedes quieren evitar que se equivoque, denle toda la información que puedan, ¿no? Y si en vez de decirle 8.000 datos iniciales, le digo puse todos los datos. También, asegúrate, ¿no? Listo, chicos, corran. Corremos ese prompt. A ver, mi intervalo me da aceptar y ejecutar. Mi intervalo de confianza para el 95% es 54.27 hasta 58.32. ¿Y mi media poblacional cuánto es, chicos? ¿Mi media poblacional cuánto es? Ahí está. A ver, yo tengo 56.81, ¿está bien? Muy bien. 56,81. Chicos, ¿mi media cae en este intervalo? ¿Cae? Sí, ¿no? Entonces este es un buen estimador, ¿sí o no? Por intervalos. ¿Por qué? Porque este intervalo está capturando a mi media población. Chicos, ahora les vuelvo a pedir el intervalo de confianza. ¿Ya? Aquí ya conozco la desviación estándar poblacional, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 13.45, ¿sí o no? Con este dato, ¿puedo recalcular el intervalo de confianza con media conocida o con desviación estándar conocida? ¿Sí, no? Ahora sí ya lo puedo calcular conociendo la desviación estándar poblacional, ¿sí o no? ¿Cuánto me da ese error? ¿Cuánto me da la desviación estándar poblacional? Está acá. ¿Cuánto es? 13.45. Con este dato puedo recalcular mi intervalo de confianza para una desviación estándar conocida. Sí. Ya lo hacemos, pues, chicos, ¿no? Nuevamente, vamos, otra línea de código. ¿Ya? Si tenemos falla de una centésima o algo así. No, bueno. Chicos, ya, con la desviación estándar poblacional conocida, ¿no? Recalcula el intervalo de confianza. El intervalo o la estimación por intervalo, ¿no? Para un 95% del nivel de confianza, ¿eh, chicos? Nivel de confianza. A ver, ¿qué le estoy pidiendo? Ahora ya que le estoy diciendo que conozco la desviación estándar poblacional, ¿sí o no, chicos? ¿No? Ya. Con la desviación estándar poblacional le estoy diciendo, recalculame la estimación por intervalos para un 95% del nivel de confianza. A ver, vamos a ver. Debe recalcular, ¿no? Lo vamos a ver en la formulita. ¿Ves? A ver que me genere código. Aceptar y ejecutar. Y ahí está. Este es el código que me ha generado. A ver, verifiquen su código. ¿Están verificando su código? Sí. Ya. A ver, chicos. Miren, hay grados de libertad. Desviación estándar conocida. La fórmula es la fórmula del Z crítico. ¿Cuál es? Es el Z que encierra el 95% de los datos de una distribución normal estándar, ¿sí o no? ¿La distribución normal estándar tiene grados de libertad? No, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿hay grados de libertad? No, ¿sí o no? Vamos por buen camino. A ver, vamos a estudiar el Z crítico. ¿Qué fórmula está utilizando? ¿O qué comando? ST norm, ¿qué significa?
distribución es, ¿no? Distribución de probabilidad normal, ¿no? Normal. 1 más el grado de confianza, ¿no? El nivel de confianza 0.95. Entre 2. ¿Entendido? Ah, listo, chicos. Acá me está utilizando bien mi Z crítico, ¿sí o no? Está utilizando la distribución normal estándar, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces está muy bien. ¿Cuánto nos da ese intervalo recalculado? Debe ser por ahí, ¿no? 54.33 a 58,26, ¿no? Chicos, este nuevo intervalo contiene a mi media. Sí, ¿no? Sí, entonces está muy bien calculado. Listo, chicos, eso nomás. Estimación puntual y estimación por intervalos para una variable cuantitativa. ¿Ya? Tómense 15 minutitos, chicos, ¿ya? Y regresamos para hacer el final. ¿En serio? Tendría un 0. ¿Por qué no se ha hecho?